Blood's gonna get you killed, but price gonna be the death of you and you and me and you and you and you and me and you and you and you and me and you. In another life I surely was hell raising, well chasing, new worldly possessions. Flesh making, spirit breaking, which one would you listen? The better part, the human heart, you love them or dissect them. Happiness or flashiness. 18 de octubre. Sinceramente fue algo inesperado porque yo lo que iba a hacer era, bueno, durante toda esa semana en realidad veía en las redes sociales lo que estaba pasando, lo de las evasiones masivas y todo eso. De estos grupos que son violentistas, que son grupos delincuentes, que es una delincuencia pura y clara. Toque de queda, protestas, violencia, represión, violaciones a los derechos humanos y muerte. 46 años después del sangriento golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, Chile vuelve a revivir algunos de los componentes más trágicos de su historia. El detonante, la suba de la tarifa del metro en un contexto de profundo malestar social, signado por una profunda desigualdad económica y la creciente distancia entre la ciudadanía y la dirigencia política. Estaba como en una crisis media económica yo. O sea, seguía trabajando, pero también necesitaba un poco de ingreso extra. Lo que decidí hacer fue ir a vender la ropa que no usaba al barrio de Las Tarrias. Y iba a ir, pero empezó a quedar la cagada justo así. Llovían lacrimógenas, a eso como de las 2 de la tarde, o quizá más tarde, no recuerdo muy bien. Pero claro, no vendí ni una weá porque estaba quedando la cagada y dije, oye, interesante, sinceramente nunca he vivido algo similar. Bueno, igual en mi comuna, San Joaquín, para un día del joven combatiente igual quedó la cagada y participé también. Pero era una situación totalmente distinta que surgió de la nada y de una espontaneidad bastante impresionante. Bueno, la verdad es que llegué a mi casa y tomé una pañoleta, unos lentes, me puse unos jeans y fui nomás. Fui nomás sin esperar nada. Fui a ver qué pasaba, a ver qué surgía. La weá es que llegué y sentí, no sé, era un sentimiento extraño porque era algo que nunca había pasado. Sinceramente fue bastante, ¿cómo explicarlo? Es algo que se siente aquí y te deja llevar. Ahí todavía no se surgía una gran violencia en esos primeros días. Después como ya del tercero, segundo,
El primer día fue como una weá tan espontánea que nadie estaba preparado, sinceramente. Ni los pacos, ni nosotros, nadie, todos estaban con un pañuelo todo cagado, algunos con ni una weá, y las lacrimógenas volaban. Después, como todo se puso de una reacción tan violenta, después salieron la escopeta antimotines y ahí empezó a quedar la cagada. Esos días era acuático, porque tú pasabas por la Alameda y tenías que ir agachado, eso, porque te podía llegar un escopetazo. Y cagado, esos hueones no ven qué hueones están haciendo. Los primeros días fueron de violencia, rencor, rabia, una mezcla de todo que se unió en una masa que solo reaccionó. La ciudad se quemaba y nadie hacía nada. Al tercer o segundo día ahí tiraron el toque de queda, que fue una weá. Yo no me asusté sinceramente, sino que me llamaron como varias personas ese día del toque de queda para avisarme que me entrara, o así, que les preocupaba que esto era en la calle, porque la mayoría de mis amigos son mayores que yo, como 10 o 15 años mayor que yo, y claro, vivieron parte de ese proceso de la dictadura y como que les daba miedo esa weá. Pero como yo no viví ni una de esas weas, yo seguía ahí hasta el filo del toque que queda. Seguía ahí en la calle quemando weas. Esos primeros días fueron como solo de desquite, de rabia, de impotencia. Varias veces me llegaron perdigones, me llegaron lacrimógenas, tengo una marca lacrimógena acá, una acá. Esas veces, o sea, las veces que me llegaron yo igual seguía ahí en la wea, iba a que me curaran y seguía ahí al medio. Pero hubieron momentos en los que yo me veía tan derrotado, tan para la cagada, así que se sentía como que me veía en tercera persona a yo mismo, así, en la posición que estaba, cómo estaba, dónde estaba. En la Alameda una vez me pasó que ya estaba cansado y a veces no almorzaba, ni una weá, iba nomás. Y claro, tuve como un momento que me vi en tercera persona, como un momento de crisis existencial, así, justo ahí en medio. Y me estaba viendo, sí, dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo. Y eran momentos en que uno se perdía, podían estar lloviendo las lacrimógenas, yo veía las lacrimógenas pasar así, pero estaba como en un momento de crisis, en una crisis como del por qué. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos acá si que estoy en una trinchera, bueno? Los balazos de escopeta sonaban con las latas que tenía uno atrás. Las lacrimógenas igual sonaban súper fuerte. Pero entre medio de todos esos balazos, entre medio de todas esas lacrimógenas que estaban ahí, yo estaba en medio de una crisis de por qué estaba ahí, por cosas que empecé a sentir de la nada que no me habían pasado hace tanto tiempo.
Y igual fue angustiante porque las cosas que uno veía ya no son como las mejores que uno ve en un día a día. Quizá uno quiere olvidar, pero no quiero olvidarla, no quiero perdonarla. No hay espacio de perdón en todo lo que pasó en ese tiempo. Pero muchas cosas, mucha sangre, muchas personas que cayeron a piso, mucha gente que murió, claro. Hasta el día de hoy salgo solo. Los primeros días también salí solo. Sinceramente no quería involucrar a nadie en las cosas que estaba haciendo. Aparte sentía que solo me podía mover mejor y estaba preocupado solamente de mí y quizás de la gente que tenía al lado en ese momento. Pero claro, si me tomaban los pacos, prefería caer solo. ¿Para qué hundir a alguien conmigo? Solo, ¿no? Igual era complicado porque si me pasaba algo, nadie iba a saber, ¿no? Iba a estar ahí, iba a caer solo y iba a tener que avisar de una u otra forma. Pero las impresiones positivas que siempre he tenido son la unión que se surge tan de la nada a veces, desde que veía a una persona que ya habíais visto y le decía, oh buena, ¿cómo estáis? Qué bueno que estáis bien, qué bueno que no te ha pasado nada, hasta la unión de cuando botáis una reja y te la lleváis para hacerle una barricada a la wea, hasta cuando hay un weón que prende la weá y tú vais tirando la leña, por decirlo así, para el fogón. Ese tipo de unión siempre me llama la atención. Me causa como un bienestar, un sentimiento de que como que uno pertenece a ese sector. Una vez un loco tiró una molotov y la tiró mal. La weá la tiró así y se le cayó la mecha y la encina culiada en todo el cuerpo y se empezó a quemar. Y ahí con dos locos corrimos a apagar al weón, lo fuimos a abrazar, lo fuimos a hacer esta weá. Porque el loco se estaba quemando y no se dio ni cuenta, el loco le cayó la weá nomás y tiró la botella. Pero claro, el weón se estaba quemando y ahí fuimos dos weones a correr a abrazarlo, weón, para apagarlo. Y ahí también vi esa weá, la unión y la ayuda que surge de porque sí nomás. También habían varias veces que a uno le llegaban, weá. La primera vez que me llegó un perdigón yo no le dije a nadie. Pero la segunda que me llegó un perdigón acá, que ese fue más feo, que me dejó una cicatriz
bien fea, sinceramente. Esa vez me tocaba el pecho y me tenía la mano llena de sangre y eventualmente la polera. Y un loco me ve, porque a mí me llegó fuerte, como que me dejó, de hecho, aturdido la wea. Y un loco me ve con toda la mano llena de sangre y ahí me dice, me pregunta si estoy bien, qué me pasó, y la wea le dije que me llegó un perdigón. Y no sabíamos si estaba dentro o no. Así que el loco, con toda su fuerza, empezó a gritar si había un médico cerca. Esa wea igual me marcó porque el loco yo no lo conocía, yo no sabía qué mierda era el weón este que me estaba ayudando, pero me ayudó. Me ayudó en un momento que yo estaba mal. Y eso es lo que hacía yo también. Y se sintió súper bien porque era una persona que no conocía y que me socorrió al tiro. ¿Por qué? A pesar de que las primeras instancias fueron como de rabia, de enojo, eventualmente sentí que había gente que necesitaba ayuda. Porque claro, los primeros días ya claro nadie estaba preparado, ni una weá, pero después como de un mes las protestas seguían y había gente que iba nomás a la vida y yo ya cachaba al menos algo de lo que había que hacer o de lo que pasaba. Así que claro, eventualmente yo empecé a sentir que iba más como a ayudar, quizás no como un rescatista, pero porque igual me metía a dar cara de vez en cuando. O sea, siempre estuve al frente en realidad. Y ahí me dedicaba a hacer otras cosas, a tomar lacrimógena, a devolverla, de vez en cuando a camotear a los pagos. Pero eso básicamente. Mientras más avanzaba el tiempo sentía que mis propósitos eran otros ahí. Porque los pagos son hueones, ¿no? Nada que hacer con esos hueones. Camotearlos, ¿no? Pero siempre hay una persona que necesita ayuda. Siempre hay un hueón tirado, siempre va a haber el que se ahoga. Siempre hay una persona que necesita ayuda. Siempre hay una persona que la tenéis que llevar a los rescatistas. Y por eso sigue saliendo. Aparte de que igual tenía rabia y sentía que tenía que salir porque aparte de ese propósito había un propósito más grande que era el de exigir algo, de conseguir algo con toda esta weá que estaba pasando. Porque cómo íbamos a dejar tantas pérdidas oculares, cómo íbamos a dejar los perdigones que me llegaron a que no pasara nada. No, había que seguir saliendo. Yo sentía que tenía que salir, ¿no? Sentía en mi interior que algo estaba mal, que, o sea, lo malo ya se veía hace tiempo, sinceramente. Pero claro, yo después, un largo tiempo, ya cuando tuve como 19 años, de hecho en ese tiempo empecé a salir y en ese tiempo pasó el 18 de octubre y todo eso, ahí como que empecé a tener una conciencia política, empecé a involucrarme más en esos lados y claro, ahí descubrí que varias cosas estaban mal. Varias cosas estaban mal con este país y aparte de eso empecé como a relacionar lo político con lo que había vivido en mi vida en general. Y varias cosas se debían por el sistema que está acá instaurado. Y claro, de afuera se ve como, oh, qué gran sistema, pero desde aquí, de la vivencia de una persona común y corriente como yo, que no tiene plata para operarse ni una weá y
que tiene que seguir trabajando nomás. Le causa impotencia. Y ver al final que tanta gente se une por el mismo propósito, a uno le dan ganas de salir. Uno siente que tiene que salir. Siento que antes era menos preocupado por lo que me rodeaba, por el entorno, la gente, o ya sea la calle, cualquier wea. Ahora como que siempre que escucho una sirena, como que me pongo en modo alerta. También siempre ahora me empecé como a preocupar más de la gente que me rodea. Ya sea de cualquier situación que estemos, siento lo mismo que cuando estoy ahí en el frente. Siento que de una u otra forma tengo que ayudar en lo que está pasando. Si una persona está pasando algo malo y yo lo veo, siento que tengo que ayudarlo. ¿Cómo voy a hacer así en un lado y en el otro no? Así que sí, siento que he cambiado con respecto a los primeros días de protesta. Mi visión política también. Mi visión política se ha radicalizado igual con todo lo que ha pasado. Viene de antes como este resentimiento social que tengo. Yo no vengo de una situación acomodada ni una hueá, de hecho yo vengo como de situaciones bien precarias. Me he rebotado harto en la vida, pero al final me di cuenta que no era como un rebote que daba, sino que era un progreso. Un progreso que servía para al final armar una persona que iba a terminar en un lugar como este, dando cara al final. No digo que sea bueno o que sea malo, eso es subjetivo, pero igual es algo complicado. Porque de donde uno viene, las cosas no funcionan como uno esperaba. Y hay que seguir adelante, ¿no? ¿Qué más se le va a hacer? Con esta weá del plebiscito, ojalá que cambie algo. ¿Y si no cambias, saldrías a la calle de nuevo? O sea, sinceramente yo creo que el plebiscito no es el final de todo. Ni este plebiscito ni el siguiente que viene, como va a confirmar la Constitución. Hay que seguir nomás en la calle. Si todavía no tenemos ni una hueá. Todavía no hay nada. Así que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir manifestándose. Hay que seguir dando cara a los pacos, si no se pasa la película. Hay que seguir, porque si no, vamos a ser sometidos de nuevo. Vamos a volver en lo que está y no en la idea. Y tanto sacrificio para volver a donde estábamos no es viable. ¿Y cómo te gustaría que fueran las cosas? Como me gustaría. No quiero como una opinión solo de mí. A mí siempre me ha gustado escuchar lo de los demás. No quiero idearme yo una utopía, sinceramente, de algo que no vaya a pasar. Pero, no sé, me gustaría que fuesen
las cosas un poco más equitativas. La igualdad de tanto que se habla. Pero eso es un proceso bastante complicado, porque la gente que tiene no quiere soltar lo que tiene. Y la gente que no tiene se queda ahí, ¿no? Si varias personas son conformistas, no van más allá. Y el que tiene se queda ahí nomás acomodado, no hace ni una weá, y sigue teniendo. Y no le importa el que está abajo. Pero yo creo que hay una posibilidad de que algo cambie en eso. Al menos, bueno, igual está como surgiendo un cambio en eso en torno a la sociedad. Pero igual los hueones que más tienen, que poseen más, siguen en la misma. Aunque varias gente ha cambiado como la mentalidad y empezó a ver más abajo, al de al lado, a su vecino, ha ido a la olla comuna, regalar su arroz, sus fideos, la weá que sea. Esa weá igual es un progreso como sociedad. Que los otros se preocupen del otro. Pero eso quiero, que algo cambie en esta weá de país, porque ya es mucho. Yo sinceramente no quiero que alguien pase lo que yo pasé durante mi niñez y adolescencia. Que fueron tiempos complicados, tiempos en los que la mayoría no veía al lado del otro. A mí casi ni mi familia me ayudó a progresar. Pero ahora siento que hay un poco más de unión y eso me reconforta igual. Me hace sentir que hay una posibilidad de que este país cambie.